es el dron. Porque es verdad que Ucrania tiene determinada cantidad de misiles Neptune, pero muy probablemente pues hay pocos. Las fábricas donde se diseñaban han sido atacadas, entonces no tiene muchos misiles realmente, ¿no? Entonces, vamos a analizar justamente... no, quitaba, el tema de los UTIs aún no se ha tocado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que se han producido, por ejemplo, en este caso, toda una serie de ataques sobre las reservas que tiene estatales rusas de petróleo en una zona que se llama Proletarsk, junto a la región de Rostov. Ya sabéis que Rostov es un nudo energético, perdón, de infraestructuras de carreteras. Los que hayáis, en fin, leído sobre las operaciones alemanas, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, sabéis que allí, pues, toda... Creo que era el... Fall Blue, el... Sí, creo que era... las operaciones, el conjunto de operaciones alemanas para tomar todo lo que es el Cáucaso, los campos petrolíferos de esa zona, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde hizo esas maniobras tan legendarias von Manstein, fundamentalmente. Entonces allí, pues, como ese nodo, ¿no?, que mueve el petróleo del sur al norte y en otras direcciones, y ferroviario y todo esto, pues hay grandes instalaciones bunkerizadas de abastecimiento al final de combustible y de almacenamiento, fundamentalmente, ¿no? Entonces lo que se han producido es toda una serie de ataques justamente sobre ese complejo en el que diversos pozos, más que pozos, tanques, ¿no?, han ido sucesivamente ardiendo y siendo atacados, saboteados, ¿no? Esto es importante porque al final lo que está haciendo Ucrania, es verdad que muchas veces sin, ahí lo veis un poco cómo se ve, ¿no?, por imagen, por satélite. Eso es importante porque al final las finanzas del Estado ruso dependen de su exportación. Y lógicamente Ucrania, poco a poco, siempre con el tabú de no atacar la navegación internacional, como sí han hecho los hutíes y veremos ahora, pues lo que ha logrado es mantener una presión sobre todos estos depósitos bastante notable. Esta campaña de ataques, por ahora, pues no ha podido ser mitigada por los bomberos rusos, porque ya sabéis que apagar este tipo de infraestructuras una vez se incendian requiere espuma, requiere toda clase de artefactos y es bastante complicado hacerlo. Entonces eso va provocando un daño. Es verdad nuevamente que el daño, por la capacidad de atacar con armas de largo alcance de Ucrania, pues se dispersa a lo largo del tiempo. Al final no tienes munición y lanzadores casi para destruir toda la red de una atacada o hacerle un daño fundamental. Entonces vas poco a poco dando aguijonazos. Pero bueno, todo eso pues tiene su utilidad a la hora de ir incrementándole los costes a Rusia de esta guerra. Pero no solo esta infraestructura. Tenemos también ataques, en este caso, en... Bueno, aquí vemos, por cierto, los depósitos... los tanques, ¿no? Y su situación. ¿Cómo puede arder durante 10 días seguidos? Habría que preguntárselo a un ingeniero petroquímico, ¿no? Pero bueno, entiendo que son varios y que, pues, por el motivo que sea, pueden pasarse bastante tiempo. Entonces esto de un lado, ¿no? Pero es que esta campaña probablemente iba coordinada con otros tipos de acciones. ¿Cuáles? Pues aquellas que tienen que ver con el puente de Kerch, lógicamente, ¿no? ¿Qué hemos visto en los últimos días? Justamente sobre Kerch. Pues hemos visto que bueno, ya sabéis que los rusos en general... Básicamente, pues, esto es una imagen con satélite de radar, pero desde un satélite, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ven un poco las defensas que están intentando colocar alrededor del puente y todo eso para al final intentar protegerlo de los distintos ataques. Bueno, este es uno de las acciones que cerca, en uno de esos puertos auxiliares que tiene Crimea, pues alcanzó a un buque que estaba situado allí. Pero sobre todo, la cuestión es que hemos visto cómo los rusos estos días... Vale, sí. Era un ferry como de este estilo, que lleva un montón de cisternas con combustible, ¿vale? Aquí lo tenéis, de este estilo. Sabéis que algunos de estos creo que viajan por la red de canales de los rusos. Entonces, como os digo, el punto justamente es que se ha visto, pues, nuevamente el despliegue
de grandes cortinas de humo por parte de los rusos para evitar los ataques. ¿Qué quiero decir con esto? Que es posible, perfectamente posible, como parte de los preparativos del Día de la Independencia incluso y todo eso, pues los ucranianos hayan querido lanzar una serie de acciones coordinadas sobre el puente y sobre Rostov, sobre toda la infraestructura de transporte de combustible que tiene Rusia en la zona. Por ahora que sepamos, el ataque sobre Kerch no ha tenido un éxito en cuanto a la destrucción o un daño serio al puente, ¿no? Es decir, que parece que por ahora las medidas tomadas por los rusos han funcionado ahí. No así en Proletarsk, donde los depósitos de combustible siguen ardiendo, lógicamente. Pero sí me parece interesante reseñar que hay un intento serio de ataque por parte de Ucrania. A veces triunfa y a veces no triunfa. Cuando hay un triunfo, lógicamente, pues normalmente lo sabemos. Cuando los rusos logran defender con éxito el puente, pues en realidad también lo sabemos, porque el puente sigue ahí de alguna manera. Pero es interesante entender eso, que las dos partes tienen bastante habilidad y organizan campañas de una manera bien coordinada y bien integrada. Y aún así, la adaptación de la guerra da lugar a que la otra parte tenga capacidad de reaccionar y de impedir incluso este tipo de ataques contra un objetivo que podría parecer muy sencillo de atacar, pero no lo es, porque no dudéis que en el puente de Kerch debajo habrán instalado sus sistemas de hidrófonos o de otros tipos de sensores contra buzos, contra drones, por supuesto. Es decir, que eso está bastante protegido, ¿no? Y tiene su complicación. Por lo demás, ¿qué podemos decir de la campaña de ataques de largo alcance de Ucrania? Bueno, como veréis, de hecho, como parte, yo diría, de eso, de esas, digamos, buenas noticias para Ucrania, ¿no? En el marco del Día de la Independencia, ¿no? Pues hemos sabido, pues, de la existencia de distintos tipos de aparatos. Uno de ellos, de los interesantes, es este, ¿no? Un dron a reacción, no un dron de hélice. Es decir, un tipo de arma con una eficacia pues, probablemente elevada. Sería interesante que os fijéis, ¿no?, en el fuselaje del mismo. Me gustaría preguntarle a alguien que entienda impresión 3D y todo eso para saber si eso se ha hecho con impresoras 3D, si su fuselaje se ha podido usar algún tipo de tecnología de ese tipo. Porque me da la sensación de que salvo el motor y tal que es de metal, el resto nada es de metal, ¿no? Aquí tenéis, digamos, la salida del mismo, la tobera. Y este es el tipo de arma que utiliza ahora mismo Ucrania. A ver... long range. A ver si tenemos... Vale. Una imagen así un poco... Eso es, ahí está. No, en esto es en lo que están trabajando. Pero al final, ¿la idea cuál es? Bueno, casi para ver esto, mejor verla. Uy, ahí va. Bueno, este también es otro, uno del que se ha hablado. Este ya se le ve claramente, tiene unas formas y tal claramente diseñadas para tener una baja observabilidad. Y al final se trata de que su programa de drones de largo alcance está dejando de un lado la hélice, o no dejándola, sino convirtiéndola, o combinándola, perdón, con motores a reacción que le dan mucha más velocidad y que por tanto al final complican mucho más la interceptación. El problema es que cuando tú haces esto, pues gana en precio el producto, como imaginaréis, ¿no? Esto de un lado. De otro lado, bueno, y en resumen, la campaña entonces de largo alcance ucraniana sobre la industria del hidrocarburo Rusia, ¿cómo va? Obviamente... Vale, no hay mensaje. Muchas gracias a Jesús por suscribirse. Goida, para ti. Como dice Juan, se desdibuja la frontera entre el dron y el misil. Sobre todo entre el dron kamikaze, ¿no? Y la munición merodeadora y el misil. Ahí daría para un pequeño debate. Pero bueno, el asunto cuál es, como os digo, que Ucrania ha mejorado su campaña de fuegos de largo alcance, está haciendo más daño a la capacidad rusa de exportar hidrocarburos, pero por ahora no se puede hablar de un daño estratégico importante para la economía rusa. Con todo, la incertidumbre de hasta dónde puede llegar esta campaña está ahí y los daños se van acumulando, ¿no? En las torres de refinado, en todo esto. Muchas gracias también por esa suscripción a Slayer. Goya, para ti.
Ya sabéis que además los blindados pues están diseñados para usar un tipo de crudo prácticamente sin refinar, ¿no? Entonces, bueno, por eso el diésel y todo eso pues es importante para la flota de vehículos civiles, sobre todo. Bien, esto hasta aquí. Pero no podemos acabar. Y luego vamos a hacer un turno de preguntas y respuestas. No podemos acabar. Muchas gracias a Tarik. Goida para ti.